Buen día, bendiciones, amados hermanos en la fe. Apóstol Raúl, Apóstol Judith, bendiciones en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hoy invocamos la presencia del Espíritu Santo, que Él sea el que nos hable, el que nos enseñe en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hoy en este día queremos ver cuál es el significado de la Pascua. La Pascua fue un acontecimiento que se llevó a cabo en el pueblo de Israel. De hecho, la Pascua fue exclusivamente para el pueblo de Israel. Cuando ya nosotros vemos de la Santa Cena, pues eso es para la iglesia. La Pascua se dio, más bien es el sacrificio de un cordero por familia y se dio para la liberación del pueblo de Israel. Este cordero tenía que ser un cordero de 1 año, perfecto, macho. Se tenía que sacrificar entre las 2 tardes, ¿verdad? Entre el 14, ¿verdad? La tarde del 14 y el siguiente día. Y ellos al sacrificarlo, su sangre la tenían que poner en los dinteles de las casas, en los postes, para que cuando pasara el ángel de la muerte, realmente no tocara esa casa. ¿Por qué? Porque Dios iba a traer juicio. Iba a haber muerte de primogénitos desde Faraón hasta los animales, ¿sí? Es decir, todos los que tuvieran un primogénito, desde Faraón hasta los animales, pues iba a sufrir, en este caso, muerte, ¿verdad? Y también Dios lo que iba a traer en este acontecimiento es juicio sobre dioses con D minúscula, todos los dioses con D minúscula egipcios. Entonces, para que ellos salieran de Egipto, ellos tenían que comer este cordero asado al fuego con panes sin levadura y hierbas amargas. Entonces, vamos para esto a leer lo que nos dice Éxodo 12. Es larguito, yo creo que sí lo vamos a tener que leer todo, ¿sí? Entonces, déjenme ver, aquí tengo una parte. Nos dice Éxodo 12. Habló Adonai a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses para vosotros, será el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho, de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas. Esto es importante porque son realmente características para llevar a cabo o para sacrificar la Pascua de Adonai. No se podía escoger un cordero cualquiera. Aquí Dios está dando las especificaciones de las características del animal. Entonces dice, el animal será sin defecto, macho. ¿Por qué? Porque era una sombra profética de Jesucristo, que Él iba a ser, ¿verdad?, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero que se iba a dar en sacrificio. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y en los dinteles de las casas en que se han de comer. Aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza
con sus pies y sus entrañas, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Adonai. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses con D minúscula de Egipto. Yo, Adonai, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Adonai durante vuestras generaciones por estatuto perpetuo. Obviamente, ¿verdad? Que esto, quien lo viene a perpetuar, por supuesto, pues es Jesucristo, quien lo convierte y quien lo hace eternamente y para siempre. Lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya que comer. Este es Éxodo 12, lo leímos del 1 al 16, pero en realidad es más largo. Ahorita si nos da tiempo lo terminamos. Pero mira, por ejemplo, aquí en Strong, Pascua del hebreo 6452 es Pasag, ¿verdad? Que quiere decir raíz primaria, que es brincar, saltar encima o librar, danzar, saltar. Entonces, esto es que cuando pasa el ángel de la muerte, en donde él viera o estuviera la sangre del cordero en los dinteles de las puertas, en los postes, ¿verdad? Pues esa casa iba a quedar libre de todo juicio, iba a quedar libre de toda mortandad, ¿verdad? Entonces aquí esa casa era asaltada, ¿verdad? El ángel pasaba por encima, no se detenía en esa casa a ejecutar juicio. Entonces eso significa Pascua, ¿verdad? Entonces, aquí la sangre del cordero sacrificado, entonces recordemos que la sangre de ese cordero por familia era la señal para que esa casa estuviera libre de juicio y de mortandad, ¿sí? Entonces, la sangre del cordero sobre los dinteles y postes de las casas era la señal para que el ángel de la muerte brincara o saltara por encima de esa casa y dicha casa quedara libre de mortandad o de juicios de Dios, ¿sí? Entonces, vemos que aquí está implicando que esto lo tenían que hacer por obediencia. ¿Por qué? Aquel que no lo hiciera, bueno, pues iba a sufrir realmente las consecuencias. Y además, obviamente que lo iban a hacer para que al hacerlo, ¿verdad?, ellos salieran de Egipto, ¿sí? Ellos salieran de la cautividad. Aquí Egipto está representando el mundo. Faraón está representando o es una simbología de Satanás. Entonces, ahí es donde estaba Israel cautivo, 430 años, ¿sí? Entonces, lo que el Señor realmente, ¿verdad?, está haciendo es que les está dando liberación, libertad. Esta celebración es con la finalidad de que ellos, ¿verdad?, salgan de Egipto, salgan de la cautividad, salgan del mundo, ¿sí? Entonces, ese es el propósito de la Pascua, pero también implica entonces liberación, pero también implica juicio. ¿Por qué?
porque para que ellos fueran realmente o tuvieran esa liberación, esa libertad, fueran libres, ¿verdad? Para salir de Egipto, porque vemos que Faraón no quería dejarlos ir. Entonces Dios tuvo que realmente traer juicios. Entonces la Pascua es o tiene doble propósito, ¿verdad? Que es liberación y juicio, ¿sí? ¿Para qué? Para que realmente, ¿verdad? Dejarán libre al pueblo de Dios. Y bueno, mira, más aún, lo que nos dice aquí Éxodo, o sea, ¿por qué el Señor hizo esto? Lo que nos dice Éxodo 4, es 4:22. Lo que está haciendo realmente Faraón es ir por su hijo, porque está tomando y está diciendo, ¿verdad?, que Israel es su hijo. Nos dice ahí en 4:22 de Éxodo, dice, y dirás a Faraón, Adonai ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Dice el siguiente, ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Entonces, realmente esa fue la última plaga, la muerte de los primogénitos. Y entonces estamos viendo cómo aquí Dios viene a ser el padre de Israel. Dice, deja ir a mi hijo, suéltalo para que me sirva, para que me adore, porque servir implica o significa adorar. Entonces Dios lo que quería, ¿verdad?, es que Israel le adorara, ¿sí? Pero tampoco iba a permitir el Señor que lo adorara en medio o en el mundo. Entonces lo sacó, ¿verdad?, para que él escogiera el lugar donde le adorara. Pero a la vez, a liberarlo, a sacarlo de esta esclavitud, de esta cautividad, ellos, al obedecer en el sacrificio de un cordero por familia, ellos saliendo de Egipto, ¿verdad? Este cordero por familia era para salir de Egipto, y entonces al salir de Egipto ellos iban a caminar rumbo a la tierra prometida. Obviamente que la tierra prometida terrenal. Nosotros en Cristo, ¿verdad?, cuando le recibimos, es un empezar a caminar rumbo a la tierra prometida celestial, a la tierra prometida eterna, ¿sí? Pero primero fue lo natural. Entonces, aquí vemos, ¿verdad?, que Dios dijo, es mi hijo, es mi primogénito. Y si tú no lo sueltas, si tú no lo dejas, yo voy a matar a tu primogénito. Entonces, esto a mí me parece muy impactante, porque aquí se está viendo cómo Dios, como padre de Israel, porque le está tomando como hijo, está peleando por su hijo. ¿Sí me explicó? Y está peleando con el reino de tinieblas, porque está enjuiciando demonios. O sea, realmente, ¿qué es lo que había en Egipto? Brujos, hechiceros, adivinos, ocultistas, ¿verdad? Todo eso había. Y bueno, realmente Moisés creció en ese ambiente. Ahí fue donde se formó él, ¿sí? Entonces, obviamente, ¿verdad?, que iba a enjuiciar Dios a todo aquello, ¿verdad?, sus dioses con D minúscula, porque ellos invocaban al ámbito espiritual de tinieblas. Ellos estaban invocando demonios, ¿sí? Entonces, eso es lo que el Señor está diciendo. Ahora, cuando ellos obedecen, ¿verdad?, obviamente que esto que el Señor hizo, ¿verdad?, era nada más para el pueblo de Israel. Egipto o el faraón, ellos no sabían ese misterio, ¿verdad?, de que poniendo la sangre de un cordero por familia en los dinteles, en los postes de las casas, ¿verdad?, el ángel de la muerte no los tocaría. Ellos no sabían ese misterio, ellos no sabían ese secreto. ¿Por qué? Porque Dios se lo dijo, ¿verdad?, que era solamente para su pueblo. Pero aún así, yo creo que si alguno se hubiera enterado y hubiera creído, o bueno,
ya no digamos creído, temor reverente, porque ya habían visto 9 plagas antes, ¿sí? Entonces, si hubieran tenido temor, hubieran creído y lo hubieran hecho, pues obviamente, ¿verdad? Que el ángel de la muerte salta esa casa, pasa de frente y no hubiera sufrido las consecuencias. Entonces, esto lo hizo Dios para su pueblo, ¿sí? Para su pueblo. Entonces vemos que está haciendo diferencia entre, en este caso, el mundo, Egipto, ¿verdad? Y su hijo, Israel, su pueblo escogido, ¿sí? Y entonces vemos que la Pascua queda como un mandato de Dios en Israel. Ahí, bueno, hay varios versículos que no los vamos a leer, ¿verdad? Bueno, quizá ahí volvamos a regresar a Éxodo 12, pero vamos a leer solamente aquí Levítico 23. 5 dice, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Adonai. Entonces está dejando, ¿verdad? Esto. Dice, Números 28, dice, pero en el mes primero, a los 14 días del mes, será Pascua de Adonai, y a los 15 días de este mes, la fiesta solemne, por 7 días se comerán panes sin levadura. Entonces vemos que esto lo deja el Señor, me parece que también está en Deuteronomio, en Éxodo también está, ahorita a ver si lo leemos. Deuteronomio 16 del 1 al 2. A ver, déjame ver. Nos dice ahí Deuteronomio 16 del 1 al 2. Guardaréis el mes de Abib y harás Pascua a Adonai, tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Adonai, tu Dios, de Egipto de noche. Y sacrificarás la Pascua a Adonai, tu Dios, de las ovejas de las vacas en el lugar que Adonai escogiere para que habite ahí su nombre. El 3 nos dice, no comerás con ella pan con levadura, 7 días comerás con ella pan sin levadura, para pan de aflicción, porque aprisa saliste de la tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. O sea, el Señor lo está dejando para que se acuerden lo que Dios hizo por ellos, ¿sí? Dice, y no se verá levadura contigo en todo tu territorio por 7 días, y de la carne que matares en la tarde del primer día no quedará hasta la mañana. Nos dice el 5. Dice, no podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Adonai tu Dios te da, sino en el lugar que Adonai tu Dios escogiere para que habite ahí su nombre. Sacrificarás la Pascua por la tarde y la puesta del sol a la hora que saliste de Egipto. Entonces, esto lo está dejando el Señor, ¿verdad? Que es algo lo que tenían que hacer para que supieran, no se les olvidara, y también para cuando preguntaran sus hijos, pero no la iban a celebrar donde ellos querían. Iban a celebrar donde Adonai les decía. No lo podrían hacer en cualquier ciudad. Entonces, ¿por qué? Porque Dios quería, ¿verdad?, que ahí se invocara, que ahí se guardara su nombre, ¿sí? Entonces, bueno, vemos varios lugares donde vemos en Sinaí, en Gilgal, etcétera, ¿sí? Y vemos nosotros, ¿verdad?, que también en el caso de Jesús acompaña a sus padres a la fiesta de la Pascua. Realmente todas estas vienen a ser fiesta. Entonces, esta es una fiesta de liberación. Es una fiesta que lleva a una transición de cautividad a libertad, de cautividad a liberación, ¿sí? Entonces, es importante. Nos dice Lucas 2, 40, 42, dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme
a la costumbre de la fiesta, ¿sí? Entonces vemos que la Pascua viene a ser liberación de Israel, ¿sí? Es dejar la cautividad y tomar la libertad, ¿sí? Y esto es a través de un cordero por familia, ¿sí? Con las características que ya leímos, ¿verdad? En Éxodo 12 del 1 al 13, ¿sí? Entonces, la Pascua de Adonai es solo para Israel, solamente para Israel, ¿sí? Entonces, la salida de Egipto, el éxodo de Israel fue realmente en la noche, en el mes de Abib, ¿sí? Y entonces vemos nuevamente que Dios deja esto como un mandato, ¿sí? Entonces, vemos que la Pascua de Adonai fue liberación para Israel, para su pueblo, ¿verdad? Y juicio, muerte, ¿verdad? Para todo primogénito de Egipto. Juicio contra los demonios que invocaban brujos, hechiceros, ¿verdad? Porque, pues, eso se practicaba en ese lugar. Entonces, vemos que la Pascua tiene un doble propósito, liberación y juicio, ¿sí? La Pascua es una transición de cautividad a libertad. Doble propósito, liberación y juicio, ¿sí? Liberación para Israel, juicio para los dioses con D minúscula, que son los demonios, ¿verdad? De todo Egipto. Y paso, un cambio, ¿verdad? De cautividad a libertad, ¿sí? Y entonces vemos que en este paso de cautividad a libertad, está implicando, ¿verdad? Que entonces también es un cambio de mente, es un cambio de actitud, es un cambio de vida, ¿sí? Entonces, quiere decir que cuando ellos fueron sacados de la tierra de Egipto, ¿sí? Cuando Dios los sacó para libertad, tuvo que traer la muerte a los primogénitos y juicio a todos los dioses de Egipto, ¿sí? Entonces, este cambio, esta transición implica un cambio que es de cautividad a libertad, ¿sí? Quiere decir que el pueblo, siendo libre, tenía que tener otra mentalidad, tenía que dejar su mentalidad de esclavitud, ¿sí? Quiere decir, ¿verdad?, que tenía que dejar su actitud de esclavitud. Quiere decir que tenía que tener una vida diferente, una mentalidad diferente y una actitud diferente. Y esto se llama arrepentimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ellos hubieran seguido, o bueno, si ellos siguieron porque salieron con mucha queja, ¿sí? Muy inconformes, quiere decir que ellos continuaban. Muchas veces, aquí es muy importante porque muchas veces para la gente es más fácil echarle la culpa a otro. Es que yo no por esto, es que fulanito, es que fulanita, ¿sí? Se justifica en todo eso porque no quiere, ¿verdad? Ni tener un cambio de mente, ni tener un cambio de actitud, ni tener un cambio de vida. Entonces es más fácil estar en la queja, culpando a otros y no tomar tu responsabilidad. Entonces un cambio, ¿verdad? Era lo que Dios les estaba dando, de cautividad, de esclavitud a libertad. Pero, ¿cómo crees? Y además iban rumbo a la tierra prometida, donde fluía leche y miel, ¿sí? Entonces, ¿tú cómo crees que vas a estar en la tierra prometida, fluyendo leche y miel por la presencia de Dios, ¿verdad? Con una mentalidad de esclavitud, con una mentalidad del mundo, porque realmente eso representa Egipto, el mundo, ¿sí?
Y entonces quiere seguir viviendo como en el mundo, ¿verdad? Delante de la presencia de Dios, donde fluye leche y miel. Claro que al Señor no le va a agradar. Entonces, esta transición es ese cambio de cautividad a libertad y que te lleva a un cambio de mente, de actitud y de vida. Y esto se llama arrepentimiento. Y por eso, ¿verdad? La Pascua, ¿verdad? Es una fiesta de arrepentimiento. Y si ya lo extrapolamos a Cristo, para recibir a Cristo nos tenemos que arrepentir. Todo aquel que recibió a Cristo tuvo que arrepentirse creyendo, teniendo la fe en Él. Entonces, ellos aquí en esa obediencia creyeron lo que el Señor les estaba diciendo. Entonces, cuando vieron ya que el Señor ejecutó ese juicio y que lo saca, ¿verdad? Ellos tuvieron que haber salido con otra mentalidad. O bien, en un proceso cambiando su mentalidad, ¿sí? Pero entonces ellos no se arrepintieron, porque ellos anhelaban los ajos, las cebollas. Ellos anhelaban regresarse nuevamente a Egipto, al mundo. Ellos anhelaban seguir teniendo esa mentalidad de esclavitud. Y muchas veces a nosotros no nos gusta el cambio. Estás contento en conformidad, en confort, con una mentalidad de esclavitud, ¿sí? Y en las cosas del Señor se requiere cambio, ¿sí? Entonces, es en ese sentido. Entonces, fíjate bien, nuestra Pascua es Cristo. Y entonces, nosotros para recibirle nos tenemos que arrepentir. Entonces, la Pascua viene a ser la fiesta, una fiesta de arrepentimiento, una fiesta de liberación, una fiesta en donde Dios libera, ¿verdad? O liberó al pueblo de Israel de la cautividad de la esclavitud, ¿sí? Entonces, y nosotros en Cristo, por cuanto Él es nuestra Pascua, ¿sí? Para recibir, ¿verdad? Tenemos que arrepentirnos. Y nosotros caminar en dirección a esa tierra prometida celestial, ¿sí? Ok. Entonces, fíjate bien, por ejemplo, en Hebreos 6.1, ¿verdad? Nos dice, ¿verdad? Nos habla del arrepentimiento de obras muertas. Entonces, cuando una persona tiene una mentalidad de esclavitud, cuando tiene una mente cautiva, cuando tiene una mentalidad de pobreza, se tiene que arrepentir porque son puras obras muertas, ¿sí? ¿Por qué? Porque en su cautividad, en su esclavitud, ¿verdad? Se siente pobrecito, menospreciado y se permite, por ejemplo, ¿verdad? Ir a tomar. Se permite, ¿verdad? Ir a adulterar. Se permite, ¿verdad? Tomar lo ajeno, etcétera. Murmurar. Entonces, todo eso, ¿verdad? Es esclavitud. Y entonces, ¿verdad? Tiene que haber un arrepentimiento. Entonces, el pueblo de Israel en la esclavitud en que estuvo, ¿verdad? Estaba cautivo en su mente. Murmuraba. ¿Por qué? Porque recibió muchos azotes, ¿sí? Fue muy oprimido. Pero aquí lo preocupante es de que él no anheló salir de esa esclavitud. No anheló en su mente, o sea, porque físicamente salieron. El Señor los sacó. El Señor es fiel, pero ellos mentalmente, ellos interiormente no quisieron dejar su condición de esclavitud. Anhelaban estar en el mundo, anhelaban estar en Egipto, anhelaban estar en la murmuración, en la calumnia, en la queja, ¿sí? Pues vemos ahí en Éxodo 15:16, cómo, ¿verdad? Vienen en una queja y en una queja y en una queja y en una queja, ¿sí? Siempre inconformes. Entonces, quiere decir que la esclavitud es muy tremenda, la cautividad es muy tremenda, ¿sí? Pero llega un momento en que tú tienes que anhelar salir de eso. Y Jesucristo nos libera. Jesucristo nos da la libertad, nos saca de esa cautividad, ¿sí? Entonces, es en ese sentido, ¿sí? Entonces, en el antiguo pacto, ¿verdad? Para salir de Egipto e ir rumbo a la tierra prometida, tuvieron que sacrificar la Pascua para tener un cambio de mente, de actitud, de vida y dejar el cautiverio y dejar la esclavitud. ¿Dios cumplió? Sí. ¿Dios peleó por su hijo? Sí, porque Él es fiel.
Entonces, Dios como Padre pelea por sus hijos. Y Él peleó por Israel, que dice, es mi hijo, mi primogénito. Entonces, fíjate, Dios peleó y Dios defendió a su primogénito, ¿sí? Entonces, aquí vemos, ¿verdad?, que en la muerte de los primogénitos, que fue desde el hijo de Faraón, ¿verdad?, hasta toda bestia, ¿verdad?, que tenía sus crías, ¿verdad?, eh, implicó la muerte del hijo de Faraón. Implicó la muerte de lo que más amaba, ¿sí? Implicó la muerte del sucesor del futuro de Egipto, ¿sí? Entonces, quiere decir, ¿verdad?, que con este golpe certero que dio Dios, ¿verdad?, no hubo heredero en el trono de Egipto. Fue una guerra de primogénitos. O sea, es que Israel, ¿verdad?, como pueblo, no tuvo idea de lo que Dios hizo por él, ¿sí? Misma la palabra dice que dará pueblos y naciones por tu vida, por mi vida. Así lo hizo con Israel. Entonces, esto me parece tremendo, ¿sí? Entonces, fue este golpe certero, fatal, ¿verdad?, que permitió que el pueblo de Israel saliera de Egipto. Terminó con el sucesor del trono de Egipto. Qué golpe tan duro para Faraón, ¿sí? Entonces, y cuánto amor de Dios para Israel, ¿sí? Ok. Y bueno, por supuesto, el juicio, porque él dice que traería juicio, ¿verdad?, a esos dioses que eran demonios, ¿verdad?, de todo Egipto, ¿sí? Entonces, nuevamente, ¿verdad?, aquí la Pascua es una transición, es un cambio, o transformación, ya que Israel pasó de la cautividad a la libertad. Y esto fue por la mano poderosa de su Dios y su Padre, ¿sí? Entonces, nuevamente, esta transición, este cambio implicaba un cambio de mente, de actitud y de vida. Y nuevamente te repito que esto quiere decir arrepentimiento, una metanoia, ¿sí? Entonces, fíjate bien, los elementos en el antiguo pacto para la Pascua de Adonai fueron el sacrificio de un cordero por familia, ya lo leímos en Éxodo 12, la sangre del cordero sobre los dinteles y postes de las casas donde se iba a comer, para evitar que ahí no pasara el ángel de la muerte. Comer la carne asada al fuego en la noche. Comer panes sin levadura, con hierbas amargas, ¿sí? Bueno, vamos entonces a leer otro poquito de Éxodo. Entonces nos quedamos en el 16. Dice el 17, y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Fíjate, aquí comer los panes sin levadura implica, ¿verdad?, que realmente el pueblo de Israel se tenía que deshacer de todo ídolo que tuviera externo, pero cuando el Señor nos habla, ¿verdad?, nosotros tenemos que deshacernos de todo ídolo que esté en nuestro corazón, porque muchas veces, ¿verdad?, a lo mejor tú ya no tienes el altar a la Virgencita, a determinado ídolo, o no tienes alguna imagen de algún ídolo, ¿verdad? Pero ¿qué tal a las personas? En tu corazón tienes altares a las personas, y eso al Señor no le gusta, ¿sí? Porque entonces, ¿verdad?, tienes levadura.
Y recordemos que un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Sí? Entonces, es quitar todo lo que implica, ¿verdad?, las cosas del mundo. Dios es santidad y Él es celoso y nos quiere para Él, pero no en inmundicia, nos quiere santificados. Y entonces comer panes sin levadura es estar buscando santificación, ¿sí? Y eso era lo que el Señor les estaba pidiendo, ¿sí? Dice el 19, dice, por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque 7 es el número perfecto de Dios. Porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificar la Pascua. Nos dice el 22, tomar un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo y untar el dintel de los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros saldrá de las puertas de la casa hasta la mañana, porque Adonai pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Adonai a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Entonces, aquí lo hicieron porque creyeron, o al menos, hermano, por temor reverente a Dios, sabiendo y que ya ellos habían experimentado 9 plagas en contra de Egipto, ¿sí? O sea, ellos ya habían experimentado que Dios estaba peleando a favor de ellos, ¿sí? Entonces dijeron, es Dios, ¿sí? A lo mejor no dijeron, es nuestro Padre, ¿sí? Pero sí es Dios, ¿verdad? Y entonces por temor, ¿sí?, reverente, ¿verdad?, obedecieron. Guardaos, el 24, guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Adonai os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijere vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Adonai, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, y cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, ¿sí? Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como Adonai había mandado a Moisés y Aarón. El 29. Y aconteció que a la medianoche Adonai hirió a los primogénitos en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel. Y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Esto es tremendo, mis hermanos. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo, salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id servir a Adonai, como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, idos, y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa a echarlos de la tierra. O sea, ya más bien les entró temor y váyanse, ¿no? Entonces aquí es muy importante porque, fíjate bien, el pueblo de Israel, el Señor los sacó, pero no los sacó pobre. Ellos salieron en la pobreza de su mentalidad, en la esclavitud de su mentalidad, que es muy distinto. Dios los sacó en riqueza, ¿sí? Dice, los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos, y llevó el pueblo su masa antes
que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandato de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Adonai dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Pero eso es algo que hizo Dios, ¿eh? Dice, partieron los egipcios de Israel a Ramesés, a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud, o sea, mucha gente salió con ellos, ¿verdad? De toda clase de gente, y ovejas y muchísimo ganado, y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años, y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Adonai salieron de la tierra de Egipto. Bueno, no me acuerdo que hice el cálculo, ¿verdad? Pero creo que son, no, bueno, ya no les digo cuántas cuarentenas. Fueron 430 años. Y la cuarentena es un cambio profundo. Por eso es una transición que implica de cautividad a libertad. Es un cambio profundo, ¿sí? Nos dice, es noche de guardar para Adonai por haberlo sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Adonai todos los hijos de Israel en sus generaciones. Y Adonai dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que los hubiere circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella, se comerán en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Esto está obviamente cumplido en Cristo Jesús, que no se le quebró ningún hueso. ¿Por qué? Porque un cordero por familia era la sombra profética del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿sí? Y a él cuando fue sacrificado no le quebraron ningún hueso. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Adonai, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitar entre vosotros. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Adonai a Moisés y a Aarón, y así lo hicieron. Y en aquel mismo día sacó Adonai a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. No, o sea, esto es algo muy impactante, mis hermanos, muy, muy impactante lo que el Señor hizo con el pueblo de Israel. Y pues lo triste es que no lo entendieron, ¿sí? Que no cambiaron su proceder y quisieron seguir en la misma situación de pobreza, de esclavitud. Entonces, mis hermanos, nosotros en Cristo, Él nos ha hecho libres, vino a destruir las obras de tiniebla, las obras de maldad. Y el hombre, el creyente, sigue en sus propios pensamientos, en su propia cautividad, ¿sí? Entonces, pero ese ya no es problema de Dios. Entonces, mucha gente en Cristo, ¿verdad?, tiene una mentalidad de pobreza, de esclavitud, ¿sí? Cuando Dios nos ha dado riqueza en Cristo Jesús, la riqueza de su vida. Tenemos la vida de Cristo, ¿sí? Tenemos vida por Cristo, tenemos al Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, yo me pregunto, ¿qué diferencia hay, verdad, entre ese pueblo de Israel que lloraba por los ajos y las cebollas, por seguir en la cautividad, verdad, y el pueblo de Dios, que no quiere cambiar, que sigue en queja, verdad, en inconformidad, en murmuración, etcétera, etcétera, etcétera?
Pero entonces esto ya no es problema de Dios, porque Dios lo dio todo, ¿sí? Su mano poderosa se manifestó en Egipto a favor de su pueblo y lo dio todo. Nos dio a su amado Hijo Jesús en sacrificio, ¿sí? Para que si nosotros creemos en Él, tengamos vida y vida eterna y vida en abundancia, ¿sí? Pero la vida es contraria a la esclavitud, ¿sí? Entonces, tenemos, hermanos, hermanas, que cambiar nuestra mentalidad. Y no es ahorita nada más porque tú escuches la enseñanza. No, es todos los días. O sea, esclavitud es pensar mal del otro. Esclavitud, ¿verdad? Es murmurar. Esclavitud, ¿verdad? Es siempre culpar a alguien. Y yo lo digo, hermano, hermana, ¿verdad? Es a todos los niveles, ¿sí? Entonces, cuando la cabeza no está bien, pues obviamente la bendición desciende en línea vertical de la cabeza hacia abajo. Entonces, pues si autoridades no perdonan, pues el pueblo menos va a perdonar, ¿sí? Entonces, es muy, bueno, a mí me da a veces preocupación y temor porque digo, Señor, pues qué pena, porque todo lo que tú hiciste, todo lo que tú nos has dado y no hemos aquilatado, ¿sí? Entonces, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos escudriñe nuestras actitudes, nuestra mirada, nuestra conducta, ¿sí? Entonces, hermano, el Señor lo dio todo. Y entonces, el sacrificio de Cristo, aunque fue para el mundo de tal manera, amó Dios al mundo, ¿sí? Es para el que quiere. Es para el que quiere tomarlo, para el que quiere realmente cambiar, ¿sí? Entonces, todas estas cosas, mi hermano, son decisiones personales, ¿sí? Y aquí es buscar al Señor, porque los hombres un día te pueden mostrar una buena cara, un día te pueden tener un comportamiento y el otro día son otros, o somos otros, ¿sí? Entonces, aquí la fidelidad solamente está en Cristo, ¿sí? Por eso es al que nosotros tenemos que voltear a ver, a buscar y serle fiel a Cristo Jesús. Mis hermanos, bendiciones. Les bendigo con bendición de lo alto, bajo manto de bendición en Cristo Jesús. Amén.